Hola, aquí os traigo este vídeo del mando multimedia universal de Xbox 360. Para quien no conozca este mando se vendía en la época de la Xbox 360 y la función que tenía es que además de para interactuar con la consola, también servía como mando universal de televisión, con lo cual era una gran ventaja porque solo teníais que usar un mando para interactuar tanto con la televisión como con la consola, o en mi caso, si se perdía el mando habitual de vuestra televisión o se rompía, en vez de tener que comprar uno nuevo, este mando sirve como mando universal, que de hecho yo aún a día de hoy lo sigo usando en mi televisor como mando universal, y eso que ya no uso ni la Xbox 360 ni casi nadie la juega ya, pero este mando me sigue cumpliendo la función de mando universal sin necesidad de usarlo en conjunto con la Xbox 360. Y lo que voy a explicar en este vídeo es cómo hay que configurar el mando para que os reconozca vuestra televisión, por si acaso alguien lo tenga, no sepa cómo configurarlo o se le hayan perdido el manual de instrucciones y no tenga ni idea de cómo hacer que su televisor funcione con este mando universal. Además, una cosa que tiene este mando es que cuando se le sacan las pilas pierde lo que tiene en memoria. Por lo tanto, si en algún momento le tenéis que cambiar las pilas al mando o se las sacáis por algún motivo, después no va a funcionar. Así que cada cierto tiempo hay que volver a estar configurándolo. Y es una pena que porque se te haya olvidado cómo se hace, pues el mando lo tengas en un cajón o ya no le saques partido cuando se puede utilizar en un televisor de la casa. Entonces voy a explicar ahora cómo configurar este mando en vuestro televisor, y es muy sencillo. Si os fijáis, hay una tecla que pone OK y otra que pone TV, por lo que tenéis que hacer es pulsar los dos botones a la vez. Hay que hacerlo durante 2 segundos, pero bueno, simplemente dejarlo pulsado sin soltar los dos botones. Veréis que primero se ilumina todo el mando y pasados los 2 segundos se quedan únicamente iluminadas las teclas del 0 al 9 del mando. En este momento, en el caso de que ya sepáis qué código usa vuestro televisor, solo tenéis que escribirlo. En mi caso, por ejemplo, es el 0208, y una vez escrito el código le doy al botón que pone TV, el mando parpadea 3 veces y ya está programado. Ya se puede probar en la tele a ver si el código era el correcto y os funciona. Hay que tener en cuenta que a veces un código funciona, pero cuando lo probamos en la tele solo nos funciona el volumen, pero no nos cambia el canal, y entonces hay que mirar que el código sea el exacto, porque a veces hay códigos que funcionan como media, o por lo menos a mí me ha pasado. Entonces, por lo menos lo que es el volumen, el más y el menos para subir y bajar de canal, y los botones del 1 al 9, eso os debería funcionar siempre. Si os funciona eso, ya os podéis quedar contentos con el código que habéis usado. Pero claro, muchos os estaréis preguntando ¿y dónde consigo el código de mi televisión? O si no lo encuentro, ¿qué hago? En este caso, normalmente buscando por internet vuestro modelo de televisión, yendo a la página del fabricante, o hay páginas que recopilan los códigos de las televisiones, podéis apuntar unos cuantos que sean de vuestro modelo de televisión e irlos probando para ver cuál funciona, que es lo que yo hice hasta encontrar el mío. Intentaré dejaros en la descripción de este vídeo alguna página de las que yo usé para buscar los códigos en mi caso, por si a vosotros también os puede ser útil. Si aún así no encontráis el código de vuestra televisión o ninguno de los que probáis funciona, no os preocupéis, porque hay un método para configurar el mando incluso sin tener ni idea del código de la televisión, que es lo que voy a explicar ahora. El método es también muy sencillo, hay que repetir el mismo paso por el que empezamos antes, es decir, pulsamos OK y TV hasta que se iluminen los botones del 1 al 9, pero como no sabemos el código, esta vez lo que hacemos es que si os fijáis, hay un botón que pone SH, que es el que usamos para subir y bajar el canal. Aquí la cámara no lo enfoca bien, pero bueno, es el botón que tiene la flecha hacia arriba y hacia abajo, que está a la derecha, no tiene pérdida. Y simplemente lo que hacemos es pulsar el botón hacia arriba, la flecha hacia arriba, despacio y apuntando hacia la tele. Y lo que hay que esperar es a que la tele se apague. Si la tele se apaga, entonces es que el mando ha encontrado el código o un posible código. Y simplemente una vez que la tele se ha apagado, le pulsamos el botón TV para dejarlo grabado. Que como veréis, el mando vuelve a parpadear otra vez 3 veces, igual que pasó antes cuando pusimos el código de forma directa. Eso sí, hay que tener en cuenta que es posible que la primera vez que esto pase, cuando después lo comprobéis en la tele, veréis que el mando sí funciona el volumen, pero no cambia el canal o viceversa. Eso es porque el código encontrado ha detectado la tele, pero no es el exacto, y entonces solo funciona a media. Si esto pasa, lo único que hay que hacer es repetir el proceso y simplemente la primera vez que la tele se apague, la volvéis a encender y le seguís dando otra vez a la flecha hacia arriba, hasta que se apague una segunda vez. Y volví a comprobar si esta vez encontró el código bueno. Si no fuera así, pues hay que repetirlo una tercera vez. Es un método que lógicamente se hace mucho más pesado, porque básicamente se usa el sistema de ensayo y error hasta que sea con el código correcto, pero si no sabéis el código exacto de vuestra televisión, es la única manera de intentar encontrarlo manualmente.
Y hasta aquí el vídeo. Espero que si tenéis este mando os haya resultado útil. Si es así, podéis darle a like, o si tenéis cualquier duda, dejadla en los comentarios. Un saludo, hasta luego.